Esas buenas noticias, pues nos tenemos que ir a otras no tan buenas, porque la situación en el departamento del Cauca es compleja. Y sabe que, Hugo Mario, yo no había caído en cuenta, pero siempre se habla de la representatividad de las regiones en el gobierno nacional. Y yo no sé, pero nunca antes el Cauca había tenido tanta representación en el gobierno nacional como en esta oportunidad. La vicepresidenta Francia Márquez es originaria del Cauca. El ministro del Interior es del Cauca, y también el doctor González Pozo, Camilo González Pozo, que es el jefe de la delegación del Gobierno de Negociaciones con el Estado Mayor Central, es del Cauca. Tenemos 3 figuras de alto nivel en el gobierno nacional del departamento del Cauca, una gran representación que nunca antes se había tenido, creo yo. Y la situación, igual en términos de seguridad, está muy compleja y no se ha logrado solucionar a pesar de esa gran representación. Vicepresidenta, ministro del Interior y jefe de delegación de negociaciones con el Estado Mayor Central. Pues Camila, es una pena que a pesar de esa representación en el gobierno nacional esté pasando lo que pasa en el departamento del Cauca, y es que no cesa la escalada violenta y terrorista de las disidencias de la FARC en ese departamento y en otros del occidente del país, porque también en el Valle del Cauca se han presentado hechos similares. Desde hace una semana se vienen registrando ataques en diferentes municipios del departamento, incluso activación de carros bomba contra estaciones de policía, ataques contra bases militares, enfrentamientos entre el ejército y este grupo armado ilegal en diferentes zonas del suroccidente colombiano, retenes ilegales en vías rurales, pero también en vías principales. Camila, es decir, retrocedimos muchos años en materia de seguridad y nuevamente el Cauca y el occidente están siendo acechados por estos grupos armados y violentos, especialmente lo que se llama Estado Mayor Central de las FARC. Y bueno, obviamente en medio de todo esto, el líder de ese grupo, alias Iván Mordisco, ha salido en las últimas horas a través de un video a pedirle al gobierno nacional que nuevamente se restablezca el cese al fuego, que fue suspendido justamente por esas acciones violentas que ya han comprometido vidas humanas, sobre todo de integrantes de comunidades indígenas allí en el departamento del Cauca, Camila. Por eso que usted narra, Hugo Mario, es que estamos en comunicación con el jefe negociador del gobierno con las disidencias de las FARC, el caucano, el doctor Camilo González Pozo. Doctor González Pozo, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Qué placer tenerlo empezando semana. Muy buen día, Camila. Un saludo para todos. Sobre eso precisamente que narraba mi compañero Hugo Mario Palomar desde el Valle del Cauca, sobre la situación en la región, que es bastante delicada en términos de seguridad, pues quedan muchas dudas realmente sobre la intención de negociación de las disidencias de las FARC. Y a usted como jefe negociador, doctor González Pozo, es que le quiero preguntar, ¿cuál es la sensación que tienen en el gobierno nacional frente a esa posible negociación o no? Si va a tener algún fin o no va a tener alguna finalidad esa intención de negociar con las disidencias de las FARC. Pues realizamos en San Vicente del Caguano una reunión extraordinaria donde la mesa se recompuso, se restablecieron los acuerdos y todo, pero con una fracción, con un sector. Es el sector de Caquetá, Guaviare, Meta, unas zonas allí, y también en el norte, en Catatumbo, Magdalena Medio y norte de Antioquia. Con ellos se reanudaron todas las actividades, tenemos un plan de trabajo durante todos estos meses. Pero los otros, entre los que está alineado Iván Lozada y los del Cauca, que son los que, tienen la iniciativa, pues están en una escalada de violencia, ya vienen en eso desde meses atrás, desde principios de año, y venían en un comportamiento pues súper agresivo de asesinatos, de constreñimiento, contra la población, especialmente contra la población indígena, contra todos los que se les resisten. Y eso llevó pues a la suspensión del cese al fuego, se ha escalado, y pues lo que dice Iván Lozada es que están dispuestos a hablar con los indígenas y que estarían interesados en atender a esa solicitud de un diálogo con ellos, pero de ninguna manera es expreso, ni se dirige al gobierno, ni manifiesta intención de volver a la mesa o de refrendar los acuerdos, de suscribir el comunicado conjunto de San Vicente del Caguán. No, que no hay señales en ese sentido todavía, y por lo tanto no estamos ante una reanudación de la situación de diálogos en la mesa con este sector.
Señor González Pozo, la pregunta es si se puede avanzar así, o si si existe alguna posibilidad de avanzar únicamente con los que se han mostrado cierta voluntad sin que los otros saboteen esos avances. Mejor dicho, ¿cuál es el escenario para que de esto, a pesar de lo imperfecto, salga algo realmente bueno? Pues la verdad que esos son bloques que tienen bastante independencia y tienen territorios muy delimitados. Vamos a continuar con esta zona del oriente del país y allí por lo menos no se ha desatado una guerra. Esto es muy incierto y en cualquier momento tendremos sorpresas, pero estamos buscando una forma de entendimiento de modo que no saboteen lo que se está adelantando con quienes permanecen en la mesa. No podríamos garantizarlo, pero hay voluntades. Yo creo que los acuerdos que se han hecho tanto en San José del Guaviare como ahora en San Vicente del Caguán, pues muestran que sí es posible. Y de hecho la participación de la gente fue masiva. Estuvo en la reunión, en los diálogos, una delegación de todas las organizaciones del Caquetá y algunas del Meta, también algunos delegados del Catatumbo y del Magdalena Medio, más de 400 delegados en total de sociedad que están diciendo queremos que con un alivio de la situación se avance en inversiones sociales, se respeten las normas humanitarias y se trabaja hacia la paz. Yo creo que eso pues tiene su importancia, es un valor muy grande, cerca del 50% de lo que es esto que se ha llamado Estado Mayor Central está en la mesa, y los otros pues están en el escalamiento de violencias, sobre todo en el suroccidente del país. Doctor González, el tiempo que transcurre rápido, llevamos para 2 años de gobierno y no sé si eso le afana a usted, si condiciona un poco la negociación. Evidentemente lo que querrá cualquier grupo armado, sea las disidencias, el ELN o cualquiera, es que el Estado garantice lo que se firme. Y si ustedes al 2026 nos llegan con avances y con garantías, pues esos grupos armados no tienen ninguna garantía de que el siguiente gobierno pues piense otra cosa, porque la oposición puede ganar. Entonces no sé si piensa pues que el tiempo apremia y ya les está condicionando a ustedes mucho el trabajo que están haciendo. Sí, por supuesto, 2 años es un tiempo muy breve y sobre todo si tenemos pues coyuntura electoral ya desde el mitad del 2025. Pero aquí estamos trabajando con una lógica y es que de acuerdos parciales, que se pueden llegar a acuerdos de aplicación inmediata, que es lo que estamos haciendo, como por ejemplo inversiones en territorios donde han tenido pues situaciones de crítica violencia y presencia recurrente de estas organizaciones, que pueda llegar la inversión social, que la gente pueda beneficiarse y aliviar su situación económica y la situación humanitaria. Esa es una parte de la agenda. La otra parte ya tiene que ver con la agenda del acuerdo final, de fin del conflicto. Eso es un asunto de voluntades. Algunos dicen que no, que es de condiciones objetivas, de las estructuras. No, las confrontaciones armadas dependen de decisiones políticas. Por eso pues habría que mirar en cada momento. Ahora estamos en el momento de solucionar la crisis de la mesa y de acelerar los acuerdos parciales. Pero tenemos que también afrontar rápidamente lo que son las rutas para un acuerdo definitivo. Muchas transformaciones tienen que ser entendidas como compromisos de Estado. Eso es un riesgo, como lo vimos en los acuerdos de La Habana del 2016, que pues un edificio, una construcción impresionante de acuerdos, y de eso pues solamente ha habido un cumplimiento muy parcial. Pero es un compromiso de Estado y yo creo que de eso se trata, de darle un sello de compromiso, de un acuerdo nacional. Aquí si no hay un acuerdo nacional, sí, un acuerdo por la paz va a ser muy difícil. Esto como una acción solamente del gobierno y de un sector político, la paz no va a llegar nunca. Y Colombia yo creo que tiene la posibilidad, sí, se ha abierto la posibilidad de cerrar esta historia de guerras y conflictos armados. Quedémonos un poco en eso que usted nos está mencionando y es los acuerdos de La Habana. En los acuerdos de La Habana, que usted bien lo dice, no se ha dado la implementación a cabalidad.
Uno de los aspectos es que se supone que los ex-FARC, los desmovilizados, se cambiaron el nombre a comunes porque desaparecía el nombre FARC para ellos poder hacer su vida civil. De hecho, las personas desmovilizadas que están en los ETCR son, algunos son del Partido Comunes, pero ya son personas que no pertenecen a las FARC. A usted y al gobierno, ¿qué opinión le merece que el Estado Mayor Central esté firmando como FARC? Es decir, comunicados en que se llaman FARC y no disidencias de las FARC, porque esto evidentemente podría poner en peligro a las personas que sí están cumpliendo los acuerdos y que están en los ETCR y en los territorios cumpliendo con su palabra de los compromisos de La Habana. Pues un punto central de toda la política de paz es la protección de la gente que se firmó los acuerdos y la implementación de esos acuerdos. Sin esa implementación es muy difícil que se crea un Estado pues que firma y no cumple. Pero al mismo tiempo pues hay que reconocer que quedaron por fuera del Acuerdo de La Habana algunos sectores, o digamos un sector minoritario, pero que de todas maneras tenía pues una realidad que ha ido reagrupándose. El 90% de los integrantes de lo que llaman el Estado Mayor Central de las FARC son nuevos afiliados. Pero en el acuerdo del 2016, muchos sectores de milicianos y de áreas de influencia, de sectores sociales, el llamado PC3, toda una serie de estructuras relacionadas con los firmantes, no se involucraron en toda la dinámica. La implementación fue una implementación demasiado cerrada y entonces mucha gente quedó por fuera y otros insatisfechos. Esa situación de insatisfacción creciente para toda esa gente, milicianos que tenían 15 años y que ahora tienen pues 20 y pico, eso ha sido el alimento para el reciclaje y la recomposición de estas organizaciones. Lo que se conoce como Segunda Marquetalia, ellos firman FARC, Segunda Marquetalia. Y estos firman FARC y son también herederos, dicen ser herederos de Marulanda Vélez. Son pues digámoslo así, son como los residuos o fracciones persistentes que no concurrieron, es decir, la paz no fue completa. Por supuesto que estratégicamente y desde el punto de vista histórico, yo creo que se cerró el capítulo con las FARC. Eso es lo que significa el acuerdo de 2016. Pero se ha recompuesto por estos diferentes factores subjetivos y la historia pues de implementación que ya repito. Entonces hay que darle tratamiento a eso. Difícilmente, pues eso ha ocurrido en muchas realidades, ¿no? Incluso cuando los acuerdos del EPL, ahí quedó un EPL2 con Caraballo, después de los acuerdos con el M19 intentó surgir un grupo Bate-Mancañón, es decir, en Irlanda, en muchos países del mundo, después de acuerdos quedan fracciones, entonces hay que darles un tratamiento adecuado para que la paz sea una paz más completa. No se puede cerrar un ciclo de 70 años de historia con simplemente acuerdos parciales. Hay que ir a unos acuerdos que involucren a los sectores que se recomponen, que persisten, que son disidentes o que son reincidentes. Si hay una política frente a eso, no puede ser simplemente una política de guerra y más guerra. No se puede renunciar al intento del diálogo para poder darle solución a una situación de conflictos armados en Colombia que se nos volvieron endémicos. Entonces, claro, pues ese tipo de respuesta que se da, pero pues no, es digámoslo, confusionista el que estos grupos asuman esa denominación como sucesores de lo que fueron las FARC antes del 2016. Usted dice, doctor González Pozo, que no nos podemos negar al diálogo y a poder cerrar una ola de violencia de 70 años con unas solas negociaciones. Sin embargo, cuando usted no estaba en el gobierno pasado, que lo llamábamos como analista de seguridad, o incluso cuando hablábamos con gente del gobierno nacional, que en ese momento pues era oposición, decían que la escalada de violencia y el fortalecimiento de estos grupos como las disidencias de las FARC obedecía a que no había una política clara de paz e intención de paz de parte del gobierno del presidente Iván Duque en su momento. Ahora que sí la hay de parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, estas disidencias se han seguido fortaleciendo, a pesar de la buena voluntad que ha habido en esa negociación, y hoy son una amenaza en regiones del país, como es su departamento, el departamento del Cauca. ¿En qué se han equivocado ustedes? ¿Qué han hecho mal
para que en casi 2 años de gobierno, con esa buena voluntad de querer generar una negociación, pues igual esas estructuras criminales siguen más fuertes que antes. Sí, es una estrategia de paz y de paz total, en la que, como dijo el presidente, es como una tijera, pues con 2 alas, una que es la legítima expresión de la fuerza del Estado y la otra la política social. Eso no solamente tiene que ir acompasado, sino que la política y la inversión social, la alianza con la gente en sus necesidades, tiene que ser mucho mayor, más veloz, más eficiente, ¿no? Y tiene que transformar las realidades de las condiciones de vida de la gente. Esa alianza del Estado, del gobierno con la sociedad, no es un asunto de ideología, es un asunto también de las condiciones de vida. Y me parece que lo que la falla en la cual estamos incurriendo es en poca velocidad, la necesidad de agilizar la presencia territorial de las transformaciones, de la inversión social. Creo que ese es el eslabón fundamental. Por supuesto que tienen que haber políticas de fuerza, de tipo de contención, de disuasión, de neutralización, como se quiera llamar, hoy adecuadas a las nuevas circunstancias. Claro, pero doctor González Pozo, con la presencia del Estado social. ¿Esa inversión la están haciendo o no la están haciendo? Porque ese es el diagnóstico que se hace incluso desde hace muchos años, la importancia de la presencia estatal, de esa inversión social que se tiene que hacer paralelo a las negociaciones. Pero hoy, por ejemplo, desde la vicepresidencia, donde tienen una caucana ahí presente, ¿se está haciendo esa inversión? Desde el Ministerio del Interior se está haciendo la gestión, donde está el doctor Velasco también, que es del Cauca, ahí en el Ejecutivo, y obviamente usted desde la jefatura de las negociaciones, porque ese es el diagnóstico que se ha hecho históricamente en Colombia, es que no podemos hacer las negociaciones si no hay la inversión social. Pero hoy tenemos un gobierno que tiene la intención de negociar, usted es un ejemplo de ello, pero ¿están haciendo inversiones o no están haciendo las inversiones que se necesitan y que usted dice que son las necesarias para poder acabar con esta guerra? Bueno, están las cifras y los datos en los informes oficiales, y pues yo sí pienso, de lo que conozco, pues es un área limitada de la inversión social, pero yo sí veo que hay una presencia creciente y un interés y acuerdos con los sectores. Este es un asunto de velocidad. Yo creo que se requiere aún más esfuerzo y más velocidad frente a lo que son las dinámicas de violencia que hay en los territorios. No, yo creo que allí lo que hay que reconocer es que se necesita un mayor esfuerzo y por supuesto que limitaciones hay y hay que superarlas. Un mayor esfuerzo y tal vez, doctor González, un mayor compromiso de estos grupos armados, porque es que lo que hemos visto es que las disidencias, antes de interesarse por avanzar en los diálogos, pues como lo decía Camila, lo que están haciendo es fortaleciéndose en diferentes regiones, están aumentando su capacidad bélica, controlando más territorios, traficando más con cocaína y sobre todo reclutando a más jóvenes, incluso ahora lo hacen a través de redes sociales, tienen cuentas propias en TikTok y en otras redes a través de las cuales invitan a los jóvenes del campo y las regiones a vincularse a sus filas. ¿Usted sí cree realmente, doctor González, en que ese grupo va a lograr llegar a un acuerdo con el gobierno en estos 2 años largos que le quedan a Gustavo Petro como presidente? Pues por ahora tenemos no un grupo, sino 2 fracciones de una misma estructura general. No podríamos decir que esa es la realidad de una crisis que estamos viviendo en estas semanas en mayor medida, y es que hay un fraccionamiento, no hay una unidad de mando en lo que llaman dirección nacional, sino que hay 2 sectores claramente delimitados, uno de los cuales permanece en la mesa y el otro que está en este proceso de escalamientos. Por supuesto, sí, una dinámica de expansión, una dinámica de reclutamiento, incluso de reclutamiento de menores, de agresión frente a las organizaciones y a los procesos comunitarios, pues eso no va de ninguna manera hacia un acuerdo de paz. Al contrario, va a la acumulación de fuerzas por parte de estas fracciones en perspectiva de un fortalecimiento y eventuales relaciones con otros gobiernos, pero creo que hay que acelerar, acentuar, acoger a aquellos que se mantienen en la mesa y que están dispuestos a transformaciones territoriales, acuerdos parciales y hacer una agenda para un acuerdo de paz definitivo. Doctor González Pozo, como usted lo está diciendo, el Estado Mayor Central de las FARC pues están divididos, a diferencia de la antigua negociación con la guerrilla de las FARC, en donde toda esa estructura obedecía a un secretariado y a Marulanda.
Pero entonces la semana pasada nosotros hablábamos con Oti Patiño sobre los diálogos con el ELN y decía, pues hay que regionalizar los diálogos porque hay una división incluso dentro de esas propias estructuras. Usted como cabeza de la negociación con el Estado Mayor Central, ¿considera que con ese grupo al margen de la ley toca hacer lo mismo, regionalizar también las mesas y regionalizar las conversaciones? Pues en este momento tenemos conversaciones y tenemos unas mesas regionales. Hemos establecido un proceso de mesas técnicas, ya se conformó en la parte de bloque briseño, particularmente en el Caquetá, y vamos a hacer lo propio en otras regiones. Eso no quiere decir que se excluya la negociación general, digamos, de sentido nacional, pero sí que en la dinámica y las perspectivas inmediatas se aceleran acuerdos parciales territoriales. Y eso yo creo que va a dar la medida de las voluntades y de las posibilidades y sobre todo de la alianza con la población para un esfuerzo de paz, que es lo fundamental. Lo fundamental en todo esto es precisamente que se exprese la gente en esos territorios críticos y que con ellas, con todas esas organizaciones, se vaya diseñando lo que puede ser un camino para la paz y para unos acuerdos definitivos. Usted habla de las voluntades y por eso le pregunto, usted que ya lleva varios meses sentado con el Estado Mayor Central, negociando, de verdad, doctor Camilo González Pozo, ¿qué los llevaría a ellos a un acuerdo de paz y a la dejación de las armas? ¿Qué es lo que usted cree que ellos los motivaría a de verdad dejar las armas? Pues, la verdad, pues, podríamos decir que logren entender que su situación actual de poderes y de existencia económica, social, política en los territorios puede transformarse a una situación de legalidad donde ellos tengan cabida. Si tiene que construirse ese relato de que la paz es una paz que incluye a los que están actualmente en armas en un proceso posterior en la legalidad, que no es la liquidación de su existencia personal, sino que es una transformación de poderes. Y la perspectiva, yo creo que primero hay un momento histórico muy favorable, las condiciones, la voluntad y la política de un gobierno. Lo segundo, la gente está hastiada de la guerra, la gente en las regiones. No hay ningún entusiasmo por la guerra, hay otra cosa, por circunstancias que los jóvenes sin alternativa pues, apelan a algunos por este tipo de vinculaciones, pero la gente no quiere la guerra, este país no quiere ni en el campo ni en la ciudad. Quieren la guerra de esa dinámica. Y lo tercero es que no hay futuro para quienes se metan en la guerra. Pero que adquieran conciencia de que hay una oportunidad ahora, precisamente para que salgan de esa trampa de su propia guerra y entren a una vida institucional donde tengan un lugar para hacer lo que algunos predican, que es establecer dinámicas de beneficio para las comunidades. Creo que por allí tendríamos que explorar las condiciones, digámoslo, de conciencia, espirituales, si se quiere, que podrían llevar a comandantes como los que están en la mesa a decidirse por un proceso de acuerdos para la paz. ¿Usted cree, doctor González, que el Estado Mayor Central tiene una línea política, ideológica? Pues le estoy hablando de las fracciones del Estado Mayor Central, pero yo diría que sí tienen una línea política, de que la verdad que yo entré en estas conversaciones sobre la hipótesis de que eran un grupo híbrido con un peso fundamental del componente narcotraficante. Y en la medida que he conocido a comandantes que he estado sentados en la mesa días, jornadas, semanas incluso, he conocido de sus actitudes personales, de sus discursos, he llegado al convencimiento de que hay una serie de estos comandantes, hablo de André, de Calarcá, de John Mechas, de algunos del Cauca incluso, de Sebastián, que tienen unas convicciones, son una expresión de lo que fueron esas FARC antes del 2016. Hay otros que no conozco, y sé de algunos como lo de la Dagoberto, que tienen unas articulaciones tremendas con el narcotráfico de la marihuana, y otros en el circuito de la cocaína que pueden tener una ecuación distinta.
Pero estos, y particularmente con los que estamos en la mesa, son personas que desde su perspectiva de herencias farianas hablan un discurso con propósitos, por lo menos formales, no de enriquecimiento personal, sino de continuar defendiendo alguna causa. Pues eso es lo que nos tiene en la mesa. En el momento en que ya lleguemos al convencimiento de que no, que es que son narcotraficantes o algo por el estilo, pues no tiene sentido gastar el tiempo en lo que tendría que ser simplemente un proceso de sometimiento. Pero yo le digo sinceramente, no se puede decir que Calarcá es un narcotraficante o que Andrei son unos narcotraficantes. Son expresión de esa herencia tortuosa, dramática de este país en algunas regiones, de un capítulo no cerrado y que tuvo su origen en el surgimiento. Señor González. Señor González Pozo, sí. Usted ahorita dijo una frase que me llamó mucho la atención, dijo, no hay futuro para quien quiere la guerra, así exactamente lo dijo usted ahorita, me pareció una frase muy importante y lo quiero juntar con lo que le quería preguntar, y es que hace un par de días se fundó el Macrocolegio Gentil Duarte en la vereda El Triunfo, en el Caguán, en Caquetá. Para los oyentes que no recuerdan, Gentil Duarte pues era un jefe de las disidencias que fue abatido en 2022 y yo le quiero preguntar a usted, señor González Pozo, ¿a usted y al gobierno les parece aceptable que los territorios, que en un colegio se honre pues la memoria de quien no cumplió sus compromisos y siguió en las armas? Es decir, estamos hablando de que no haya niños en la guerra y que un macrocolegio lleve pues el nombre de alguien que lo que hizo fue perpetuar la guerra. Eso es inaceptable. Y así se lo hemos dicho con todas las letras y en todos los términos a Calarcá, que es el promotor de ese colegio. Él ha dicho y lo dijo públicamente antes de ese evento de entregas, y así le llamaron, estamos entregando esta obra hecha con la comunidad para manejo autónomo de la comunidad, y acepta que no se le ponga ninguna denominación pues de reconocimiento a un guerrillero, o Gentil Duarte. Ahora, de ninguna manera, por supuesto, no desde la postura del gobierno, de lo que se ha dicho, es si se llega a recibir esa infraestructura, porque a fin de cuentas es una infraestructura por allá en la mitad de la selva y de las sabanas del Yarí, ¿no? Y el Estado y el gobierno, el ministerio, las secretarías correspondientes se evalúan y dicen, sí, lo vamos a incorporar, porque eso no tiene ningún futuro, esa infraestructura, que es una infraestructura de más de 5.000 metros cuadrados y con un territorio, no tiene ningún futuro no tiene no tiene ningún futuro como una institución relacionada con un grupo subversivo, con un grupo ilegal. Claro, entonces, pero mire que esto tiene relación también y pareciera una estrategia muy clara detrás con cómo incidir en la mente de las personas más jóvenes, porque puede ser que la óptica de su análisis sea muy distinta a la óptica de un joven de la región que encuentra en esto una relación con, esta es una persona que me da oportunidades para estudiar, o de pronto entonces se encuentra a estas personas en TikTok, y esa es mi pregunta exactamente, invitándolos a que supuestamente tengan una vida mejor, a que hagan incidencia en su comunidad y demás, porque trabajan los cerebros de los niños que todavía no están, digamos, completamente desarrollados. Sobre ese caso específico del reclutamiento por TikTok, ¿eso es algo que ustedes han hablado en la mesa de conversaciones? ¿Han hecho alguna gestión con esta plataforma de redes sociales? No, sobre la plataforma de TikTok no hemos abordado el tema y seguramente pues, tendremos que verlo, pero sí de manera muy clara se ha afirmado, incluso eso hay que exigirlo, que se cumpla, el no vinculación de manera alguna de niñas a estructuras de colaboración o de acción de esas organizaciones armadas, en particular en este caso de los bloques estos del Estado Mayor Central. Eso está escrito y hay compromisos y rúbricas de desvincular completamente a niños y niñas de cualquier tipo de comportamiento o de dinámicas de armas, ¿no? Eso es así. Ahora, que en estos territorios la situación que hay que entender, que hay en Colombia unos territorios que son
no sé, yo le calculo 100 municipios, el 5%, si acaso, de los municipios de Colombia, donde el Estado no ha tenido la presencia requerida y donde estas organizaciones, como parte de su estrategia político-militar, hacen obras, hacen carreteras, hacen escuelas, hacen cosas que en parte responden a que pues ellos son de esa región, pero en parte a un propósito de fortalecimiento y de cooptación y de control de las comunidades. Eso es parte de las situaciones que tenemos que afrontar y para eso es un proceso de paz, para superar esas ausencias del Estado y para buscar que desaparezcan esas lógicas de captura, de cooptación, de sometimiento, de coerción sobre la población en general y particularmente sobre niños y niñas. Es una realidad y el proceso de paz es también para eso, para liberar a la juventud y a los niños y las niñas del lenguaje y de los símbolos de la guerra. Y en eso estamos, que es complicadísimo, pues claro, pero eso no se va a hacer a tiros. Eso es escrito, puede haber y se debe hacer el uso legítimo de la fuerza, pero el camino de la paz y del diálogo es absolutamente necesario para culminar esa tarea histórica de cerrar 70 años de guerras en Colombia. No estamos hablando de terminar con las violencias, hay que hacer procesos post-acuerdo, es un proceso de décadas el de acabar en Colombia con dinámicas de violencias armadas, pero sí cerrar lo que ha sido confrontaciones con surgimiento de guerrillas y herederos de guerrillas que nos tienen azotados en la historia de Colombia. Y eso es posible, y eso no va a ser posible si no se hace el camino del diálogo y el camino de transformaciones efectivas en los territorios, incluso en los más críticos. Si no hay escuelas, si no hay carreteras hechas por el Estado en esos territorios, pues va a llegar cualquiera y va a decir yo soy el benefactor, el Robin Hood o lo que sea, y pues va a hacer obras y con obras va a hacer propaganda. Pues, doctor Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno con las disidencias de las FARC. A usted, mire, muchas gracias por atendernos esta mañana, por haber dado respuesta a cada una de las preguntas donde hay pues tanto escepticismo realmente con esa mesa de negociación, porque realmente pues la mayoría del país considera que el Estado Mayor Central, 1, no tiene unidad de mando, 2, no tiene realmente intenciones ni incentivos reales para dejar las armas y firmar un acuerdo de paz, y usted pues sigue firme pues en representación del gobierno con esa intención de que lo mejor es negociar y es la única salida a acabar con ese conflicto que nos lleva pues pisando los talones durante tantas décadas ya en nuestro país. Así que mil gracias por haber estado aquí con nosotros en los micrófonos de Mañanas Blue y pues esto sí se lo tengo que decir, mucha suerte con las negociaciones que no son nada fáciles. Muchas gracias, Camila, y bueno, vamos a seguir con los sectores que están dispuestos a trabajar por la paz. Un saludo especial, son las 11 de la mañana, 11 minutos, y precisamente, Claudia, sobre la pregunta que usted le hace